tardes. Nuestro grupo le hablará de la mediación, la ética y la cultura como factor determinante en las negociaciones. Implica en el mundo de hoy hablar que la mediación, la ética y la cultura son mecanismos sociales culturales propuestos para dirimir controversias. La mediación viene evolucionando conforme a los parámetros de la modernidad, obviamente sin abandonar los rasgos éticos y culturales que desde tiempo la definen. La mediación, sin lugar a dudas, es fundamental en la resolución de conflictos. Grandes corporaciones educativas y entre ellas la Universidad de Harvard tiene un formato, un método reconocido como método de negociación diseñado por varios autores, docentes de esta universidad. Entre ellos Roger Fisher, Bruce Peyton y William Ury en 1980. La presente sustentación pretende contribuir a conocer teorías, a conocer diferentes teóricos que tratan acerca de estas disciplinas. La mediación no es solo un proceso, sino también es una técnica mediante los cuales dos o más partes construyen un acuerdo. Muy buenos días a todos. Continuando con nuestra temática, vemos entonces que los conflictos han existido desde el inicio de la humanidad. Al igual que los conflictos, han existido las personas que median para la solución de estos conflictos. El ser humano, por ser un ser social, tiene intereses propios, algunos individuales y otros grupales. En ese orden de ideas ha habido conflictos y la resolución de estos, para el caso que nos atañe, está en cabeza de sus dirigentes. Las características de la mediación en los conflictos organizacionales se constituyen en proceso que inicia cuando una de las partes, sean personas o grupos de personas de una organización, percibe que la otra, sea un individuo o un grupo o una organización, entorpece o pretende entorpecer uno de sus intereses, donde a medida que se da el cambio, las situaciones se alteran. Asimismo, la cantidad y la calidad de los conflictos organizacionales tienden a aumentar y a diversificarse con base a interrumpir las buenas relaciones como el funcionamiento institucional. Nuestro doctorado en ciencias gerenciales nos ayuda a dimensionar y a establecer criterios, metodologías para la resolución de esos conflictos a través de la mediación. Al escuchar las dos partes, reunirlos y buscar los puntos de encuentro en los cuales las personas puedan de manera racional, calmada, exponer sus puntos de vista y encontrar entre todos la forma más adecuada de solucionarlo. En este orden de ideas debemos mencionar un tema de suma relevancia en la generación de conflictos dentro de las organizaciones, un elemento intangible que media en aspectos físicos, en aspectos intelectuales, académicos, de políticas, de normas, que es donde se desenvuelven los individuos. En la medida que esa cultura permita la interacción sana, tranquila, abierta, canales de comunicación positivos, generará ambientes de tal manera que sean pocos los conflictos que se puedan, digamos, presentar e intervenir nosotros como gerentes en su mediación. Podemos concluir entonces que los conflictos son inherentes al ser humano. A lo largo de la humanidad han existido, en las organizaciones existen y existirán. Que la ética de las personas o los miembros de la comunidad de la organización, la cultura organizacional que se dé en esa organización, influirán de manera positiva, neutra o negativa en la generación de esos conflictos. Un placer compartir con ustedes. Que tengan feliz día. Siguiendo con el tema de la mediación ética, cultura, como factores determinantes de la negociación. Para el autor Leder, en el 2008, está diciendo que abordar la mediación es algo que se debería mirar desde el punto de vista de los procesos regulatorios en los cuales se inserta la sociedad. Lo que normalmente conocemos que es el poder, en el cual lógicamente se intersecta la sociedad civil y el Estado, cada quien con sus intereses particulares, y como tal la mediación
Por ejemplo, podríamos citar casos en materia de conflictos laborales. Le podríamos citar casos en relación con un conflicto muy patético en Colombia en relación con la fijación del salario mínimo, que en el mes de diciembre deben sentarse las tres personalidades, tres entes que tienen que ver con el sector privado, el sector público y el sector trabajador representado en las clases sindicales. Medía entre las dos partes. Si no hay acuerdos, entonces ese conflicto de intereses en relación con un salario que en definitiva aumentaría los costos laborales al interior de la empresa. El autor Maturana, él dice que el rol del mediador consiste en facilitar el diálogo entre las partes provenientes para llegar a un entendimiento. En esas situaciones, cuando hay como esos conflictos tan serios que en el fondo está lo laboral y en lo laboral que está la asignación salarial, son situaciones en las cuales se debe llegar a una comunicación muy clara, en la cual las promesas no queden en promesas, sino que se... De acuerdo con el esquema conceptual del programa de negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, dirigida por el doctor William Ury, él ha definido unos principios éticos que se deben tener en cuenta en todo proceso de mediación. Voy a esbozar unos cuantos. En la comunicación como tal debe ser clara, consistente, y antes que nada esa comunicación debe tener un sentido colaborativo de una parte hacia la otra y viceversa, no una comunicación como de mandato dictatorial en la cual se crea que lo que se está diciendo eso debe ser y la otra parte tiene que ceñirse a esto. No, en un proceso de un conflicto como tal, la búsqueda de la solución, el mediador debe tener esto presente. El lenguaje y las posiciones no deben ser tan rígidas, quiere decir que debe existir la flexibilidad en relación con el interés de cada quien. Cada uno tiene intereses, entonces la posición es como un modelo de negociación en el cual todos ganen, ganar, ganar, en la medida de lo que yo pueda ganar y la contraparte también pueda ganar.